Vamos a hablar de Askeladd más adelante, vamos a ir para Thorfinn, pero es muy interesante lo que dices, ¿no? Porque Askeladd le pregunta, ¿alguna vez has pensado qué ibas a hacer después de matarme? ¿No? Porque todo el propósito de Thorfinn durante la primera temporada es acabar con el verdugo de su padre, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre Thorfinn. Para mí Thorfinn representa el viaje del héroe. El viaje del héroe es el que se reconcilia con los valores en los que ha sido educado, pero que tiene que comprender esos valores primero, ¿no? Tiene que pasar por ese viaje para comprenderlos, ¿no? En el caso de Thorfinn, él conoce en gran parte a su padre por terceros, porque el recuerdo que tiene su padre es un niño de 4 o 5 años, no sé cuántos años tiene Thorfinn cuando muere su padre, Creo pero que 6, ¿no? 6 años, sí, por ahí. Por lo tanto, son recuerdos muy limitados, y de alguna forma él se reconcilia con lo que representa su padre, ¿no? Yo en ese sentido me siento un poco identificado porque tuve una... No es que sé mi historia es la de todos, pero yo también perdí a mi padre cuando era un niño y también conocí cómo era mi padre a través de terceros. Y a mí lo que me contaron era, todo lo que me ha contado él es bueno, y eso me ha hecho a mí, en ese proceso de reconciliar, de conocerme a mí mismo y conocer a mi padre, también me ha hecho eh, perseguir esos valores que de alguna forma me han transmitido que él encarnaba, ¿no? Entonces, ese viaje del héroe es un viaje del héroe que yo creo que cualquier persona emprende porque en el periodo de la juventud todos nos alejamos un poco de lo que nos ha sido enseñado y queremos improvisar nosotros una nueva forma de entender el mundo y relacionarnos con él. Pero llega un momento, en un determinado momento, llega un momento de madurez, ¿no? De contraste entre lo recibido y lo improvisado. Y yo creo que eso es lo que representa Thorfinn en la primera y la segunda temporada, ¿no? En la segunda temporada Thorfinn acaba por comprender eso que le decía a su padre, que es que un guerrero no tiene enemigos, que en la primera temporada él no entiende, básicamente, ¿no? Él está obcecado, toda su identidad está construida a través de eliminar a Askeladd, y por lo tanto cuando Askeladd muere, que encima no muere a manos de él, se queda totalmente vacío, ¿no? Porque Sí, no tiene ningún propósito su vida ya, ¿no? sí. Y además, lo que has dicho tú, yo creo que se ve, parte de lo que has dicho tú, yo creo que se ve también reflejado en la dicotomía entre las dos figuras paternas que son Thors y Askeladd, porque mientras que Thors representa, bueno, ya lo hemos hablado, el ideal puro y duro, el cuerpo, carne, alma, en el propio recuerdo de Thorfinn de su padre, mientras que al final la figura paterna con la que él sí que madura y se desarrolla, digamos, aún le faltan bastante por madurar, pero la figura con la que realmente él y nosotros también como espectadores le vemos crecer y le vemos enfrentarse al mundo, menos a su mundo, es Askeladd. Es decir, que mientras que esa figura idílica y ese legado idílico que deja su padre, que ya evidentemente tras su muerte queda en eso, en un ideal, es una de las figuras paternas queda encapsulada en ese ideal, y la otra figura paterna es algo más, representa ese pilar paterno en su vida, pero más real, más crudo, más mm, contaminado por la violencia de la vida, ¿no? De la realidad que ellos viven, ¿no? Y creo que ahí también se genera una dinámica muy interesante y que eso también puede parecer que Thorfinn, llegado a cierto punto, debido a que quiere seguir el ideal de su padre, ya se despoja de algún modo de la influencia de Askeladd, pero es interesante ver cómo no es así del todo y es más sutil, pero evidentemente Askeladd claro que deja una impronta en Thorfinn, aunque es más sutil. Incluso yo ahora mismo que lo estoy diciendo, me apetece volver a leerlo o volver a verlo para ver precisamente, que aunque no sea tan explícito o tan obvio, bueno, más allá de las alucinaciones esta que tiene Thorfinn cuando está durmiendo, a veces, que está como una especie de infierno literal, que curioso, que evidentemente el que aparece ahí es Askeladd, ¿no? Porque es el que representa su guía un poco, o su pilar o su referencia para bien o para mal en ese aspecto de la vida que es
pues ese infierno y esa violencia de la cual él quiere escapar. Porque hoy busca una redención y Askeladd representa como el ejemplo que tiene de cómo redimirse matando al rey, ¿no? Como una redención terrenal, ¿no? Y cómo... No recuerdo exactamente cómo acaban las pesadillas de Thorfinn, pero como hacia a mitad de arco acaban, en plan... Sí. Ahora no recuerdo el punto. Sí, yo tampoco. Y era algo sustancial. De hecho, esto podríamos mirarlo, pero Sí. llega un punto en el cual de repente, que era una conversación con Einar, creo, de alguna forma, no sé si os acordamos, y acaban las pesadillas, pero acaban de una forma como que deja atrás a Askeladd y, Sí. y empieza un poco la figura de su padre a estar cada vez más presente. Es un poco como recuerdo esta simbología visual de él escalando a través de los cuerpos, ¿no? Y de algún modo no sé si es exactamente ese momento decisivo en el cual él deja de tener esas alucinaciones pesadillescas, pero sí que creo que hay un punto, hay un matiz de que se lo debe un poco, ya no que se lo deba a esas vidas que se ha dado, sino que también hay un poco de eso, ¿no? Sino que precisamente, aunque sea muy duro reconocerlo así, y que haya sido a costa de vidas inocentes que no merecían haber sido asesinadas por Thorfinn, pero al final ese peso que él lleva es al mismo tiempo también una escalera, ¿no? Una manera que él tiene de realmente relacionarse con ese tema de una manera que por fortuna otros no tienen, porque no otros tienen esa carga que él tiene por haber sido un asesino y haber matado a tanta gente y demás, pero precisamente él pertenece a ese infierno, ¿no? Acabo de consultar, no hay un punto concreto de diga, le dice esto, ocurre esto para que dejen de tener las pesadillas. Sí que tiene una conversación con Einar, pero sucede por su propio pie. O sea, de hecho es más relevante todavía que no haya ningún hecho concreto que acabe con las pesadillas, sino que es simplemente él al darse cuenta de que está construyendo un nuevo lugar en vez de destruyendo un mundo. O sea, que poco a poco le va redimiendo y le va llevando a un camino en el cual se acerca más a Thor y se aleja de Askeladd. O sea, lo que sucede efectivamente es esto, que él resignifica su vida, es como encuentra un nuevo propósito, porque como estábamos diciendo antes, él se queda totalmente sin identidad después de la muerte de Askeladd, porque toda su identidad se había construido a partir de esa redención, ¿no? De la búsqueda de esa redención, ¿no? Y una cosa que yo veo aquí, que podemos sustraer también al momento que vivimos, él, después de todo lo que ha hecho, y de haberse quedado sin cumplir su objetivo a través de todas las muertes, él ha hecho todo lo que ha tenido que hacer, ha intentado desafiar a Askeladd infinidad de veces, y para conseguir luchar con Askeladd tiene que someterse a saquear aldeas o lo que sea, ¿no? Y él hace todo lo que mata a las personas que tiene que matar, hace todo lo posible, lo que está en su mano para conseguir luchar contra Askeladd, ¿no? Y él está repleto de cadáveres, por así decirlo, ya no cabe ni un cadáver más, según En esos sueños se le aparece. en esos sueños. Sí. Y una cosa muy curiosa y muy interesante, que él no sabe defenderse. Es decir, ha condenado todo lo que ha hecho en un pasado y se ha quedado sin forma de defenderse. Y aquí está el valor también, yo pienso, del personaje de Thorfinn y la encarnación de esos valores que decíamos antes, ¿no? En este caso yo creo que él intenta emular a Cristo, ¿no? Cómo ser fuerte y ser tenaz y ser... Porque eso al final lo que sucede en la segunda mitad de la segunda temporada. Cómo ser tenaz, cómo ser admirable, infundir el respeto sin ejercer esa violencia, sin... Y yo creo que en nuestra cultura pasa algo similar, ¿no? Creo que Occidente en la Segunda Guerra Mundial como que toca techo, ¿no? Como nos cargamos aquí a 50 millones de personas, Esto es fondo, ¿no? toca fondo, y nos hemos arrepentido tanto de haber llevado todo eso al límite que desde entonces hasta ahora hemos cada vez más renunciado de manera total a la violencia y al uso de la fuerza y de la autoridad, pero eso ha llegado a un punto en el que ya, como sucede hoy, no sabemos defendernos ni siquiera. Nos hemos quedado como castrados. Y es lo que le pasa un poco a Thorfinn en la primera mitad de la segunda temporada, que
se rechaza a sí mismo como de alguna forma Occidente se ha rechazado a sí mismo después de las barbaridades que hemos hecho, ¿no? Y esa demonización de la masculinidad, en cierto sentido, que vemos hoy, es un poco eso, es decir, ya sabemos hasta dónde pueden llegar los hombres, ¿no? Ya sabemos que los hombres nos pueden llevar a esto, ¿no? Y ahora de repente estamos castrados, porque tenemos que aprender a diferenciar qué significa, pues, ser el rey justo. Tenemos que volver a recuperar la idea de ser un hombre honorable, ¿no? O un hombre, que es lo que Thorfinn aprende, yo creo, a partir de la mitad de la segunda temporada. Es que fíjate que cuando sus pesadillas desaparecen y su drama, en cierto modo, desaparece, no siendo un miembro de una banda de piratas, guerreros, ricos, etcétera, ¿no? Con una buena... bueno, obviamente pues serían millonarios probablemente, ¿no? Se dedicaban a la piratería fundamentalmente y al saqueo. Y al asesinato, etcétera, bueno, todo lo que habéis comentado, sino él encuentra la redención en condiciones de esclavitud. O sea, él es un esclavo en una granja extranjera, bueno, danesa, digamos, él es islandés. Y en cierto modo él no está completamente despojado, ¿no? Que es al final un poco lo que hace su padre, de nuevo. Pero claro, él no lo ve hasta que no... Prácticamente no acaba la segunda temporada, ¿no? Está de nuevo en Islandia, frente a la tumba de su padre, creo, ¿no? Al final, es que ya no sé si lo he leído en los mangas. Después, sí, claro. Sí, la escena. Sí, porque he leído un poco de lo que sería el tercer arco. Pero sí, no sé, hay un cierre de ciclo y un comienzo de otro, como has dicho tú, en las nuevas temporadas barcos, que veremos, no sé cuándo lo estrenarán en anime, pero próximamente, en próximos años. Sí, no, seguro. Y bueno, eso, fundamental, ¿no? La figura de la renuncia de nuevo, el ser un esclavo, etcétera. Pero bueno, es un esclavo que no se le manda Ketil hasta cierto punto, por introducirlo también. No hace como de... Sí que tiene... Ketil es una persona de carne y hueso, ¿no? Aparece un tipo al principio como un semidios, como Thor de nuevo, pero te das cuenta con el tiempo que tiene sus vicios, su cobardía, sus cosas, ¿no? Pero de nuevo es un amo, entre comillas, benevolente o un buen jefe, vamos a decirlo así, que les permite pues tener una vida plena en condiciones obviamente de escasa libertad, pero hasta cierto punto no deja de ser otra idea interesante, que es que esto también de... Hoy en día la esclavitud está completamente rechazada y me parece bien. Lo único que hasta cierto punto parece que se glorifique el sistema de producción actual, ¿no? Es decir, cuando las condiciones materiales de muchos asalariados son peores que las de muchos esclavos en el pasado, ¿no? No de todos, obviamente, ha habido periodos, pero es que dependía mucho de cómo era tu amo, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando hoy en día por sistema parece que los valores giran en torno a lo del capitalismo, etcétera, de cómo funcionamos hoy en día, en Occidente al menos, y parece que dejamos de lado un poco que las sociedades previas, basadas en la esclavitud, en su mayoría, prácticamente hasta el final de la Edad Media, al final de, bueno, de forma muy hasta la Revolución Industrial, prácticamente las sociedades se han basado en la esclavitud. La libertad política como tal, que era lo único que no tenía un esclavo, en cierto punto, o sea, no tienes libertad para moverte, en plan, porque luego, como vemos en esto, pues, no quiero introducir el tema de la esclavitud como tal, pero vamos, sí que es verdad que Ketil es un buen señor, entre comillas, pero real, no es de nuevo el ejemplo absoluto que es Thor. Sí. Entonces, en Ketil podemos hablar a lo mejor es una figura masculina, pero no perfecta como Sosón. No, mancha mucho su imagen. Claro. Al final con la paliza que le da... Sí. ¿Cómo se llama? Sí, La esclava, ¿cómo se llama? a la esclava, correcto. ¿Sigurd es un...? No. Creo que es, no me acuerdo bien, pero Sí, la que es Gudrid, ¿no? creo que es Gudrid, la que final, pero no es la que muere de Farihuece, ¿verdad? Sí, es ella, ¿verdad? sí. Claro, Bueno, puede ir por eso. sí. De hecho, es decir, hay que decir, mancha totalmente su imagen. Otra manera en la cual la serie explora también el tema de la masculinidad, evidentemente, porque está muy ligada pues, a la figura del poderoso, del guerrero, de violencia hasta cierto punto, ¿no? Y es una figura ciertamente trágica también, porque vemos sus bondades, vemos su naturaleza, pero queda corrompida por las expectativas, en lo que él debe ser, y al final mal conducida
pues, la peor expresión posible de su personaje, que es la paliza que le da y que es muy trágico porque mancha por completo. Sí. Y aquí hay una cosa muy interesante. Él le da una paliza a una mujer muy inferior en tamaño. Por lo tanto, él tiene una posición, y además es su esclava, es decir, tiene una posición de total poder sobre ella. Entonces, esto te hace cuestionarte esa lectura sobre la masculinidad y el padre, todo esto que estábamos hablando, ¿no? Porque hay varios personajes que no parecen malos, pero no parecen malos porque no son capaces de ejercer la violencia, pero no significa que, bueno, en el caso de Kitty sí que vemos ciertas buenas intenciones en muchos momentos de la, como estabas diciendo, pero por ejemplo, Pero también lo real y lo negativo. O sea, exacto, pero por ejemplo su hijo, que creo que, ¿cómo se llamaba el hijo? Lo hemos comentado antes. Empezaba por... Olmar, su hijo su hijo Olmar, él quiere matar a alguien porque quiere ser como su hermano, que su hermano sí que es un guerrero, sí. guerrero, etcétera, pero es incapaz, pero es una persona incapaz porque es una persona cobarde, ¿no? Entonces, aquí también se refleja muy bien que la idea de Tosh de que la bondad es fuerte, es decir, aquel que no ejerce el mal porque no tiene coraje, quizás es mejor que aquel que ejerce el mal eh, y que por lo tanto tiene coraje, tiene valentía, porque efectivamente transgredir la integridad física de otra persona, violar a otra persona, etcétera, pues implica hasta cierto punto una valentía o una osadía. Pero el bueno tiene que ser también igualmente osado y tiene que ser igualmente fuerte, porque si tú vas a defender, por ejemplo, unas ideas que tú consideras que son justas, si no tienes fuerza para defenderlas, vas a someterte a lo que sea, ¿no? O una tiranía o a una mentira compartida. Y eso también ha pasado en gran parte de estas últimas décadas, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quería que no se me fuera hablando de Thorfinn. Y siempre ha pasado, porque era condición humana, ¿no? Sí, 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 sí. No, no, y como estamos hablando, que la serie explora muchas veces, dos cosas que decir aquí. Una, eh, que hablando de Thorfinn, es una figura poco carismática, porque es un personaje que, a ver, a nivel temático, a nivel de... Es un personaje que tiene una manera de atraer al lector y de atraer al que está viendo la serie, y es una figura que cae bien, y, bueno, más allá de las atrocidades que ha hecho, claro, pero bueno, en su arco de redención y demás, etcétera, etcétera, es un personaje admirable y tal, pero no es un personaje, vamos a decir, carismático en el sentido pleno de la palabra, y yo creo que eso tiene que ver también con esa manera en la cual él mismo por las circunstancias queda despojado de ese ego, ¿no? Que le vemos bueno, en la primera temporada, debatiblemente, tampoco es un personaje carismático, al fin y al cabo es un chaval violento que solo busca matar y vengar a su padre y nada más, no hay ningún rasgo más de su personalidad prácticamente. Vemos en pequeños destellos que hay más que simplemente eso, pero se puede reducir a ello. Y la segunda temporada queda despejado de eso y también queda de algún modo, en principio, sometido a otra especie de simpleza existencial que está vacío completamente, ¿no? Y tiene que volver a llenar ese. Entonces, vemos un poco cómo juega con el concepto del ego también algo, ¿no? Y de cómo muchas veces en ese descubrimiento personal pues hay que hacer una limpieza, ¿no? Y hay que hacer una especie de tabula rasa. De que el carisma de Thorfinn está en la segunda. Totalmente. Sí, 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 por supuesto, y a medida que él va... Porque hay otros personajes que también realmente son mucho más carismáticos, al menos a un nivel superficial, como por ejemplo Askeladd, pero también es un personaje que al mismo tiempo no... O sea, sus características más reprochables, violentas, mezquinas, están Al final es una gran personalidad. Es que tiene alguna cosa que salva su figura. Si queréis, hablamos de Ascot ya.